Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, miércoles 7 de mayo. Estamos caminando siempre en este tiempo pascual, tiempo de resurrección. Tenemos tiempo de acercarnos siempre a Dios, hacernos tocar por su gracia, por su fuerza, por su espíritu que nos renueva continuamente para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. La palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1b al 8. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe también descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Queridos amigos, es interesante. Hechos de los Apóstoles, el accionar de los apóstoles. Esteban muere. Y una vez que Esteban muere, esto hace que se desencadene un gran miedo en los seguidores de Jesucristo, ciertamente. Y dice que comienzan a dispersarse, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque cuando acuerdo de disparar, ojo de aquí para allá, lleva y es lo que sucedió posteriormente. Pero al mismo tiempo es lo que hace que el cristianismo comience a expandirse. Es interesante porque después en este mismo libro, con los viajes de Pablo de repente se encuentran en varias ciudades donde él va viajando y desembarcando, encuentra, dice, a comunidades cristianas. Después del discurso de Pedro habíamos escuchado que 3.000 se habían unido a la vida cristiana. Más adelante, después haciendo un resumen de aquellos que seguían a Jesús, otros 5.000 que se van uniendo. Estamos ahí, entonces. Y bueno, ¿y dónde iban esto? Y después al dispersarse, y ahora nos cuenta la palabra de Dios, se van a sus ciudades y muchas otras ciudades, pero nunca se callan de anunciar el Evangelio. Qué lindo que estos amigos, esto es para nosotros también. Diga tú y la yagüeroquín veñan de yara lleva, sino que siempre anunciar a pesar de la persecución y a pesar de las dificultades que encontramos en la vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.